En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente le damos la bienvenida a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el tema de las riquezas. Las riquezas integrales, pero haciendo énfasis sobre las riquezas materiales, sobre el dinero, de dónde proviene el dinero, de dónde provienen las riquezas, cuál debe de ser la actitud correcta de nosotros los cristianos frente al dinero y frente a las riquezas. Cómo debemos de actuar como mayordomos, porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. Él es el autor de la vida, del universo, de la tierra. Mía es la tierra y su plenitud, y los que en ella habitan, dice, hablando de que cada persona sobre la faz de la tierra pertenece a Dios. Mía es la plata, mío es el oro y todas las piedras preciosas que hay, Dios las crió, Dios las hizo. Entonces a Él le pertenecen todas esas cosas. Entonces debe de ser la actitud frente a las riquezas. ¿Cuál debe de ser? La de un mayordomo. La de alguien que recibe de Dios bienes materiales y espirituales y los administra para beneficio de las demás personas. La riqueza esencialmente la recibe el ser humano. Todo ser humano que es rico debería de entender que las riquezas no es para acumular más riquezas y para asumir una actitud de avaricia, sino más bien una actitud de generosidad. Dios nos bendice para que también nosotros podamos bendecir a los demás. Dios nos da para que nosotros demos, como dice el Señor en los evangelios: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, se os volverá a dar en vuestro seno, porque con la misma medida que medís, o la misma medida que actuáis o dais, con esa misma medida seréis vueltos a medir. Así que Dios nos dice que debemos de aprender a dar, y que primero deberíamos de dar para recibir, como Pablo enseñó lo que el Señor le había dicho a él, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Y por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque el parámetro divino, el principio divino de la generosidad es dar para recibir. Y entre más damos, más recibimos, para que podamos bendecir a las demás personas. No para engrosar nuestra cartera, no para aumentar la cuenta en el banco, sino para que ese dinero, esa prosperidad circule y bendiga a los demás seres humanos. Y entre más bendecimos a los seres humanos, más recibimos de Dios, más y más. Cuando damos, no empobrecemos. Según la Biblia, cuando damos y somos generosos, enriquecemos, porque Dios nos da más y más para toda liberalidad, para bendecir a los demás. Bueno, estuvimos hablando de las riquezas que confirman el pacto de Dios, es decir, que confirman la palabra empeñada de Dios. Hoy vamos a analizar, en quinto lugar, el otro principio, que las riquezas no deben de buscarse sin el trabajo esforzado, honrado y responsable. Es decir, la primer ley de la prosperidad que Dios estableció en este mundo
lo que Dios quiere que todo ser humano prospere, todos sin excepción, sea cristiano o no sea cristiano. Pero el principio fundamental de la prosperidad es el trabajo. Si usted observa en la Biblia, una vez que Dios crió al hombre y a la mujer, ¿qué fue el mandamiento esencial y básico? Dice que los puso en el huerto para que lo labrasen, para que trabajasen. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha vivido de la tierra. Es el principal rubro de prosperidad y de riqueza, la tierra. La tierra produce de sí mismo para prosperar, para que el hombre tenga alimento y tenga todo para satisfacer sus necesidades. Entonces las riquezas, amado hermano y hermana, no deben de buscarse sin el trabajo honrado, esforzado, con el sudor de tu frente, le dijo Dios a Adán y a toda la humanidad, comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Así que hay que trabajar. Hermanos, si en nuestro país no hay fuentes de trabajo, hay que doblar rodillas. Señor, danos trabajo, porque el trabajo dignifica. El trabajo es la principal norma y principio de prosperidad. Una nación donde todos sus ciudadanos trabajan es una nación próspera. No les hace falta absolutamente nada. Es una gran maldición, una gran falta, una calamidad, una catástrofe que los ciudadanos de un país no tengan trabajo, no tengan la oportunidad de ganar el dinero diario para su familia. Así que cuando estemos orando, oremos para que Dios guíe a la presidenta de nuestro país y a todas las personas que gobiernan juntamente con ella, para que ellas con sabiduría de Dios busquen la manera en que haya trabajo, más trabajo, que prosperen las empresas, que se expandan, que se amplíen, para que haya trabajo en Honduras. Y si hay trabajo, automáticamente va a cesar la delincuencia. Si hay trabajo, la persona se va a sentir dignificada, valorada, honrada, porque el trabajo honra. Entonces, las riquezas no se buscan de una manera ilícita, robándole a otro, asaltando a otro o cobrándole impuestos a otro, como sucede en nuestro país. De ninguna manera debe de ser así. Eso es una maldición, el robo, la corrupción, la avaricia, la injusticia, la imposición sobre otros, quitándole lo que a los otros le pertenecen, los que han ganado con su trabajo. Hay gente aquí que trabaja duro y tiene que pagarle a los que no trabajan, a los delincuentes. Entonces, las riquezas no deben buscarse sin el trabajo esforzado, honrado y responsable. Así que Dios es el autor y creador del trabajo para beneficiarnos. Y Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una de las características de Dios es que Dios trabaja. Imagínense cómo Dios sostiene esta tierra, este mundo. Cómo Dios está trabajando. Cómo Dios está preservando su creación. Y cómo preserva esos billones de galaxias. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Así que si hay alguien, el más grande obrero del universo, el más grande obrero del universo es Dios mismo. Dios trabaja continuamente, día y noche,
No se cansa de trabajar, se esfuerza, trabaja. Y Cristo dijo cuando vino aquí a la tierra, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Así que es un pecado grave no trabajar, haraganear, el querer vivir del trabajo de los demás. Es una falta grave y es algo que Dios que Dios castiga. Que Dios castiga. Porque nosotros debemos de ser honrados en nuestra manera de vivir. La palabra corrupción es una palabra que se oye muy seguido en casi todos los programas de noticias. Se habla de la corrupción de personas que abusan de la autoridad y que le quitan a los demás, al pueblo, lo que ellos han pagado en sus impuestos. Entonces el trabajo es el principio esencial y básico para la prosperidad. Hay personas que son millonarios, pero han trabajado. Dios les ha dado la facultad y la sabiduría de prosperar, de hacer el dinero. Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Si tú me obedeces, si tú te sujetas a mis mandamientos, al pacto, tú vas a prestar y no pedir prestado. Tú vas a ser cabeza, no cola. Tú vas a estar arriba, encima y no abajo. Así que hay países donde hay grande prosperidad porque trabajan, son laboriosos. Y hay países donde hay gran calamidad y pobreza porque no hay trabajo. Y hay mucha corrupción. Entonces, el trabajo es esencial. Hay que enseñarle a los hijos a trabajar, porque el trabajo desarrolla el carácter del ser humano. Nos enseña el trabajo lo que es la cooperación en equipo. Trabajamos en la fábrica, en la maquila, trabajamos en la empresa. En cualquier parte que trabajamos, nosotros tenemos que hacerlo en armonía con los demás, cooperando con los demás, en equipo con los demás. Así que ese es un valor que uno va aprendiendo, un principio. En segundo lugar, el trabajo desarrolla y perfecciona la habilidad humana, los dones que Dios nos ha dado. Ahorita en este momento están naciendo muchos niños y niñas en el mundo entero y nacen con habilidades naturales, con talentos naturales. Y esos talentos tienen que ser descubiertos por la persona y también desarrollados a través del trabajo. Así que el trabajo nos ayuda a perfeccionar, a desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado, los talentos, los dones. Tercer lugar, el trabajo nos ayuda a tener la satisfacción de proveer, de cooperar con los gastos de nuestra casa. Los hijos cuando comienzan a trabajar, no es para que se queden con el dinero, con todo el dinero que se les da, porque ya comenzaron a trabajar. Deben de reconocer que sus padres los criaron desde pequeños, les dieron la educación en la escuela, en el colegio y en la universidad, y que ahora deben de compartir lo que ganan. Eso da grande satisfacción y desarrolla el carácter del ser humano, de los hijos y de las hijas. Y en cuarto lugar, Dios también controla. Debemos de entender que Dios controla los ascensos y los avances laborales. El creyente, sobre todo, pide a Dios de rodillas: Dios, dame trabajo, dame trabajo. Entonces Dios escucha ese clamor de su hijo e hija y le concede el trabajo. Pero hay una ética de trabajo que hay que poner en práctica. La Biblia dice que si Dios nos da el trabajo, entonces nosotros estamos trabajando para Dios.
Esa empresa le pertenece a Dios, esa maquila, ese taller, todo cuanto es y existe le pertenece al Señor. Mía es la tierra y su plenitud, los que en ella habitan. Entonces Dios es el autor de todo, el dueño de todo. Y nosotros debemos de cumplir con una ética de trabajo. Debemos de trabajar no para agradar al ojo, no solamente cuando el jefe o la jefa está presente. Debemos de trabajar siempre porque Dios está presente allí y esa empresa es de Dios. Y debemos de trabajar para Dios, agradándole en todo y con un trabajo esmerado, esforzándonos, buscando la perfección, buscando trabajar con excelencia, esa es la palabra, con excelencia, haciendo como dice un periodista hondureño, dando el mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo. Entonces Dios controla. Cuando Dios ve eso, entonces Dios bendice. Dios da el ascenso. Dios hace que avancemos, que nos coloquen en otro lugar porque ven nuestro esfuerzo, ven la solicitud que tenemos para trabajar bien, ven el hecho de que trabajamos con excelencia porque estamos trabajando para la gloria de Dios, no para el jefe, no para los socios de la empresa, es Dios, porque Dios en último término es el dueño de todo. Salmo 75, 6, 7 dice, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Las personas no son las que controlan los ascensos, es Dios. Dios enaltece, Dios humilla, Dios ve, Dios es justo, Dios prospera al que trabaja con diligencia. Eso debemos de tenerlo bien claro, que se nos meta en la cabeza y en el corazón que todas esas empresas, la clínica, el hospital, el lugar donde usted como cristiano trabaja, Dios lo llevó ahí. Dios es su jefe máximo allí. Y Dios le dice a usted, trabaja porque esta empresa, este negocio es mío. Mía es la tierra y toda su plenitud. Entonces, usted debe de trabajar para Dios con excelencia, buscando siempre dar lo mejor de sí mismo. Debe de trabajar para Dios siendo puntual. No llegue tarde. De ninguna manera llegue tarde a su trabajo. Hágalo bien todo, con una actitud de gratitud, con agradecimiento para con Dios. El trabajo es esencial, dignifica, le da valor al hombre. El trabajo nos hace desarrollar las potencialidades y capacidades con que Dios nos creó y nos trajo al mundo. Y si usted trabaja y trabaja con excelencia, ese trabajo tiene esa actitud suya y el trabajo tiene una tremenda influencia en la prosperidad de toda la nación. Como funcionario del gobierno, nunca debe de llegar tarde, debe dar el ejemplo. Aquí se dice que ciertos diputados son invisibles. Son invisibles porque nunca se les ve ahí en el Congreso Nacional. A veces no hay sesión porque la gente no llega, porque faltan a su trabajo y son los llamados padres de la patria. Dan un mal ejemplo. Y como líderes que están dando un mal ejemplo,
el pueblo lo ve y el pueblo imita, porque tenemos la tendencia de imitar no lo bueno, sino lo malo. Trabajemos bien para el honor, para la gloria de Dios. Entonces Dios nos va a ascender, Dios nos va a prosperar, Dios nos pondrá en lugar alto. Solo tenemos que leer la vida de José para ver cómo Dios lo fue promocionando hasta que José llegó a ser gobernante de un imperio, del imperio egipcio. Solo el faraón estaba sobre él. Bien, mañana seguimos hablando de estas cosas, de estas leyes de la prosperidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.